Buenos días chicos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de función valor absoluto. Como ustedes saben, trato de ser un poquito informal durante la explicación, trato de ponerlo en palabras sencillas para que se comprenda qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo, ¿no? Vamos a pasar por cada uno de los literales y vamos a ir grabando un poco el proceso a seguir. Bueno, lo primero que tenemos que hallar es el vértice. Para poder hallar el vértice, yo lo que voy a hacer es escoger solamente el contenido del ejercicio que se encuentra entre las barritas del valor absoluto, es decir, x menos 3. Y lo voy a igualar a 0. Al despejarlo, el 3 pasaría al otro lado y me daría 3. Así obtengo la coordenada en x del vértice. Para la coordenada en y del vértice, yo lo que voy a coger es todo el ejercicio que se encuentra ahí, sin el valor absoluto, y en lugar de x voy a poner el valor que he hallado, como si fuera una función lineal. Y voy a cambiar esa x, vamos a colocarlo, x3 menos 2, y luego voy a cambiar el valor de x por 3. Entonces tendría 3 menos 3, 0, y me quedaría menos 2. Es decir, que mi coordenada en y sería menos 2. Sencillo. Ahí tengo mi vértice, así hallo el vértice. El punto de corte en y siempre sería de la misma manera, colocándole el valor de 0 a x. Entonces escojo mi función y le voy a colocar 0 a la x, respetando el signo de valor absoluto. Ya no lo voy a quitar, ya no lo voy a obviar. Tendría entonces 0 menos 3 menos 3. En valor absoluto de menos 3 sería 3. Menos 2, el valor de f de 0 me tendría que dar 1. Eso quiere decir que mi punto de corte en y sería 0,1. Hasta este momento he logrado hallar dos cosas: el vértice y el punto de corte en y. Lo siguiente que yo voy a hacer es el punto de corte en x. Para el punto de corte en x, yo lo que voy a hacer es, en primera instancia, copio el ejercicio. Voy a cambiar f de x por y para que se haga un poquito más sencillo de comprender. Y lo que hago es colocar o hacer 0 a la y. En ese momento yo lo que he logrado es que mi función valor absoluto se convierta en una ecuación valor absoluto. La voy a cambiar de lugar. Cuando yo cambio de lugar, debo recordarles que nadie cambiaría de signo, ¿no? He movido a ambos lados, solamente para que se vea más sencillo. Muy bien, ¿qué es lo primero que yo hago cuando resuelvo una ecuación valor absoluto? En primera instancia debo recordar de que debo tratar de que el valor absoluto esté solo. O sea, todo el contenido del valor absoluto se encuentre solo, sin nadie más. Lo primero que yo voy a hacer entonces es mandar ese menos 2 al otro lado y pasaría positivo. Ya lo tengo solo. Una vez que esté solo, yo lo que voy a obtener son dos procesos. Para la primera parte, déjenme borrar aquí para que tenga un poquito más de espacio. Ok. Para la primera parte, yo lo que voy a hacer es escoger el ejercicio tal cual se ve ahí, sin el valor absoluto. Y para la segunda parte, yo voy a coger el ejercicio que está ahí y lo voy a igualar a menos 2. Breve recordatorio de cómo hacer ecuaciones con valor absoluto. Recordemos que un valor absoluto básicamente trabaja con distancias, o sea, con valores positivos. Si yo tuviese el valor absoluto de a y mi respuesta es 3, quiere decir que aquí dentro de este valor absoluto pudo haber estado el 3 o pudo haber estado el menos 3. Básicamente ese es el principio con el cual yo voy a trabajar en este momento. Yo voy a igualar a 2 o voy a igualar a menos 2. Listo. Paso el 3 al otro lado y pasaría a sumar, y esto me daría de respuesta 5. Paso el menos 3 al otro lado, pasaría a más 3 y esto me daría 1. Quiere decir que mi punto de corte sería 5,0 y el otro punto de corte sería 1,0. Listo chicos, una vez que ya tenemos encontrado el vértice, como lo podemos ver,
Tenemos el punto de corte en Y, tenemos el punto de corte en X y el otro punto de corte en X. Procedemos a graficar. Recordemos que en videos previos o en clases previas habíamos indicado que la función valor absoluto es aquella que tiene una forma de V, de V. En realidad es simplemente comprender que la función valor absoluto parte de una función lineal en la cual no quiere tener una parte negativa y por lo tanto lo que hace es proyectarla como un espejo hacia la parte superior. Y me queda el gráfico de esta manera, ¿no? Es como un pequeño recordatorio. Vamos a graficarlo en GeoGebra para que se den cuenta cómo debería hacerlo o cómo me queda, ¿no? La función es x menos 3, x menos 2. Ok, pasamos a GeoGebra. Tengo mi ejercicio ahí. Escribo, voy a utilizar el teclado de GeoGebra. Y es igual, valor absoluto que se encuentra aquí abajito, x menos 3 y afuera sería menos 2. Y ahí tendría mi gráfica. Como podemos observar, va de acuerdo a lo que hemos hallado. Voy a capturarlo un momento para poderla sacar y llevar de aquí y ustedes puedan ver los puntos que hemos obtenido. Al llevarla al documento en Word, podemos observar que este es mi gráfico. Validemos los puntos de corte que deberíamos tener, ¿no? Vamos a utilizar un color negro para que se note. Listo. Tenemos entonces el vértice, que sería 3 positivo y menos 2, que estaría aquí. Tendríamos el punto de corte en Y, que sería 0,1, que está aquí. Tendríamos los puntos de corte en X, que sería 5,0, que está aquí. Y 1,0, que estaría del lado de acá. Ah, me van a decir, pero usted dijo que no debería haber partes negativas. Claro está, en la función básica. F de X es igual al valor absoluto de X. Pero cuando yo le sumo o le resto valores como en el ejercicio, yo lo que hago es que la función se mueva. Y eso es muy diferente, ¿no? En ese instante yo puedo observar que tengo resultado un gráfico como el que están notando en este instante. Muy bien, continuemos entonces. Lo siguiente que podemos hallar en este instante sería el dominio y el rango. Literal D. Vamos allá, el dominio y el rango. Ok, en el caso del dominio y rango, como ustedes pueden ver, la función tiene cierta similitud con la cuadrática. Se pudiese decir, por lo tanto es una función que crece infinitamente a la izquierda y a la derecha, por lo tanto el dominio serían los reales. Y para el rango necesito observar el valor del vértice y siempre va de menor a mayor, por lo tanto ustedes pueden ver que inicia en el menos 2 en Y y va a crecer hasta el infinito. El rango sería desde el menos 2 hasta el infinito. Perfecto. Literal el eje de simetría es la línea que divide simétricamente a la función y normalmente es el valor de la coordenada en X del vértice, o sea, X igual a 3. Sería una línea que pasaría por aquí por la mitad, dividiendo el gráfico en dos partes simétricas. Listo. Tenemos el vértice, punto de corte en Y, en X, dominio rango, eje de simetría. Intervalo creciente y decreciente. Al observar el gráfico podemos dar cuenta que la parte izquierda del gráfico viene decreciendo y la derecha, va a crecer. Entonces, decrece, o pueden ponerle intervalo de decrecimiento, eso es decisión suya. Vamos a ponerle ID por espacio, intervalo de decrecimiento, y ese intervalo vendría desde el menos infinito hasta la coordenada en X del vértice, es decir, hasta el 3. Y el intervalo de crecimiento sería desde el 3, que es la coordenada en X, hasta el más infinito. Recordarles siempre que aquí hago una pequeña aclaración. No he colocado nada todavía aquí, porque si yo aquí coloco corchete,
acá debe de colocar paréntesis y si acá colocar corchete, arriba paréntesis, ¿no? Es simplemente para entender que en un intervalo incluyo el número y en el otro va de ahí en adelante, ¿ok? El infinito siempre va con paréntesis. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son respecto al eje X. En cambio, el mínimo o el máximo son respectos al eje Y. Esta función tiene mínimo porque no puede ir más abajo del menos 2. Entonces tendría un mínimo y su mínimo se escribe en función del eje Y y generalmente es la coordenada en Y del vértice, o sea, Y es igual a menos 2. Ese de ahí sería su mínimo. Con respecto a la inyectividad, ya habíamos discutido esto anteriormente en la función cuadrática. Yo lo que hago es trazar una línea horizontal. Si toca en 2 puntos, esa función sería no inyectiva. Entonces yo le puedo poner en literal H que no es inyectiva. Al no ser inyectiva, esta función no tendría función inversa. Sin embargo, al igual que en la función cuadrática, como nuestro tema a tratar a futuro es función en partes, yo puedo eliminar un brazo de mi gráfico o limitar el dominio de mi gráfico y en ese momento yo ya tengo una función inversa porque tendría solo un brazo de mi función. Yo trazo un horizontal y solo va a tocar en un punto al tener un solo brazo, o sea, limitando el dominio. Por ahora les tengo que enseñar es cómo sacar la función inversa. Literal. Y la función inversa de la función del ejercicio, perdón. La función inversa del ejercicio, recordemos que es x menos 3 y menos 2. Lo voy a escribir. La función inversa de este ejercicio yo la logro realizar primero cambiando f de x por y, como ya lo habíamos hecho anteriormente en la función cuadrática. Y ahora lo que yo voy a hacer es primero trabajar con el contenido de la función idéntico, x menos 3 y menos 2. Y en segunda instancia voy a trabajar con el contenido de lo que está dentro del valor absoluto cambiado de signo, es decir, menos x más 3 menos 2. El menos 2 no cambia porque está fuera del valor absoluto. Repito, cambio f de x por y, el contenido del valor absoluto en primera instancia lo dejo igual sin el valor absoluto y para mi segunda parte del ejercicio yo cojo y cambio de signo el contenido del valor absoluto. En ese momento lo que yo voy a hacer es trabajar, despejar la x y seguir el proceso normal que habíamos visto en temas anteriores. Yo voy a coger el 2 y el 3 y los voy a enviar al otro lado y van a pasar positivos. Esto me va a quedar y más 5 igual a x. Y una vez que haya terminado, voy a cambiarlos de lugar a los dos para que sea más sencillo de comprender. Y la x la voy a cambiar por f de x a la menos 1. Y a la y la voy a cambiar por x. Esta sería mi primera función inversa. En un valor absoluto, cuando yo quiero sacar una función inversa, yo voy a obtener dos inversas, que son lineales. Las funciones inversas de una función valor absoluto van a ser lineales, pero por favor recordar que su dominio está limitado porque solo estoy analizando un brazo de la función. Vamos con el segundo caso. Tendría menos 3 y más 2 al enviarlos al otro lado igual a menos x. Cambiaría de signo todo y me quedaría menos y más 3 menos 2 igual a x. Cambio de lado y lado para que se haga más sencillo de observar. La x cambia por f de x a la menos 1. La y la cambio por x y eso lo puedo resolver dándome por respuesta 1.
esta sería mi segunda función inversa. Entonces, cuando yo saque la inversa de una función valor absoluto, yo lo que voy a obtener en realidad son dos funciones lineales, pero cuyo dominio va a estar limitado, debido a que la función valor absoluto no tiene función inversa. Para hacer que tenga una función inversa, yo lo que hago es limitar el dominio o eliminar uno de los brazos. Y al analizar solo este lado de aquí, yo lo que voy a sacar es el inversa de esa función, que en realidad es una función lineal. Si ustedes observan, es una línea, nada más. Solo que está limitada, no crece infinitamente. ¿Sí? No tiene dominio ni rango infinito en este caso, ¿no? Me quedaría solo un brazo analizado de este lado. Y lo que yo debo obtener son dos funciones lineales. Ahí está el gráfico. Espero, chicos, les sirva el video como refuerzo de lo que estamos tratando. Gracias.